Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, el Señor siempre nos suple con su palabra, palabras que van llenando todo nuestro ser. Nos encontramos en la nueva serie, Entonces vendrá el fin, tomo la edificación de la iglesia. Nos encontramos en la semana 1, las señales de los tiempos. Les invitamos a ustedes, amables oyentes y amados hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. El reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y los violentos lo arrebatan. Amén. Desde el día, amén, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Es hasta ahora que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, Señor Jesús. Los violentos lo arrebatan. Amén. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. El título de hoy es Cuidado con el éxito. Entre los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, el Señor comienza a efectuar diversas sanidades con su autoridad como el Rey del reino de los cielos. Además, muestra su autoridad sobre los vientos y el mar, los cuales le obedecían, e incluso sobre los demonios. En la secuencia vemos también el llamamiento de Mateo. Amén. Desde su bautismo, el Señor no perdía el tiempo, sino que predicaba el Evangelio del Reino. Y eso no fue diferente a lo largo de esos 2 capítulos. Como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 36, que dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Verdad? En esta porción, el Rey nos muestra que vino a salvar al pueblo que está en las ciudades, en las aldeas y en las calles. Predicó el Evangelio del Reino, mostró que el reino celestial es la salvación del hombre. Amén. El Señor también sanaba a las personas de todo tipo de enfermedad y dolencia. Estas no solo eran enfermedades físicas, sino principalmente enfermedades psicológicas. La causa de que el hombre sea afectado de todo tipo de enfermedades, de problemas emocionales, psicológicos y espirituales, es estar lejos del gobierno celestial, de la presencia de Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra, no había felicidad, alegría o alguien que estuviera saludable. Preocupado por eso, Jesús predicó el Evangelio del Reino. Al mismo tiempo, cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. Amén. El Rey es nuestro ejemplo. Aleluya. Necesitamos aprender a tener empatía, comenzar a compadecernos de esa situación en las calles.
No diga que eso no tiene nada que ver con usted. No, estamos aquí en la tierra, siguiendo a nuestro Rey, justamente para salvar a ese pueblo que está en las calles sufriendo. ¿Verdad? El Señor también comparó a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque todas las personas estaban afligidas, angustiadas, sufriendo, sin saber cuál era la solución para sus dolores. Hoy la situación es la misma. Debemos tener ese mismo espíritu de compasión que tiene el Señor, pues Él habita en nosotros. Por eso, no es de admirar cuando los colportores van a las calles con la única intención de expresar el amor de Dios por las personas. Cuando nuestros hermanos y hermanas de las iglesias salen a predicar el Evangelio usando el «puedo orar por usted», también no es con ninguna otra intención que no sea la de seguir la orden de Jesús, amándolo y amando a esas almas que están cansadas y agotadas. Amén. Después el Señor les dijo a los discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Mateo capítulo 9 versículos 37 al 38. Tener solo al Rey del reino de los cielos para predicar este evangelio del reino no era suficiente, porque no atendía la gran necesidad. Por eso Él les pidió a sus discípulos para que rogaran al Señor, para que envíe obreros a su mies. Amén. Frente a esto, Dios hoy lo está convocando. Amén. Amén. La mies es tan grande que usted hace falta. Atendamos esta santa convocación al llamamiento del Señor, a fin de trabajar en la mies y rescatar a las personas que están como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén. En el capítulo 10 de Mateo, el Señor llama a los 12 discípulos para comenzar este trabajo de predicar el Evangelio del Reino. Él comienza a instruirlos y a llamarlos apóstoles, que son los que el Señor envía. Los 12 apóstoles fueron enviados para ampliar el trabajo de predicación del Evangelio del Reino. Amén. Fueron enviados para ampliar el trabajo de predicación. Amén. En el capítulo 11, después de enviar a sus 12 apóstoles, el Señor no se quedó parado. No se quedó en casa esperando a que los 12 predicaran el Evangelio. Veamos lo que hizo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Amén. Amén. Esa urgencia que había en el corazón de Jesús tiene que contagiar el nuestro. No podemos quedarnos cómodamente en casa. Prediquemos el Evangelio cada vez que tengamos la oportunidad. Aleluya. Amén. Por ejemplo, tenemos el colportaje por hora, el colportaje por oportunidad. Hagamos de la predicación del Evangelio del Reino nuestro vivir diario. Amén. Amén. Además, en el capítulo 11, Juan el Bautista desde la cárcel envió a sus discípulos para preguntar a Jesús: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Frente a todo lo que Juan había testificado, oído y confirmado, la pregunta que él le hizo a Jesús era absurda. Sin embargo, eso es una advertencia para nosotros y me dejó muy preocupado, pues nunca podemos acomodarnos. Aunque hayamos hecho grandes cosas para Dios o hayamos sido usados por Él como canales, no podemos relajarnos en nuestra comunión y labor. En estos 5 años hemos sido grandemente usados por el Señor, por medio del colportaje dinámico del Avanza Joven, Aleluya, de las mujeres conectadas, de la red de cuidados de la iglesia y del servicio
para acoger a los contactos, para hacerles vivir la vida de la iglesia. Con todo eso, no nos aferremos a esas bendiciones que ya ocurrieron en medio nuestro, deteniéndonos en el tiempo. Por el contrario, necesitamos continuar siguiendo al Señor con un corazón contrito, humilde y con la misma desesperación que antes. Aunque estemos teniendo buenos resultados en el uso de todas las herramientas disponibles, no nos detengamos en el tiempo, pues es justamente cuando todo está bien donde reside el peligro. Tengamos cuidado, mantengamos la misma desesperación, dedicando nuestro amor reverente a la palabra de Dios. Continuemos dependiendo de toda palabra que sale de la boca de Dios para vivir, a fin de dar el siguiente paso. Continuemos dependiendo de toda palabra que sale de la boca de Dios para vivir. Amén. Con respecto a Juan el Bautista, leamos Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Realmente, todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron con respecto a Cristo. Juan el Bautista, por su parte, era el mayor entre todos ellos, porque además de profetizar, también introdujo a Cristo. No obstante, él pudo haber seguido al Cordero, juntamente con sus 2 discípulos, al día siguiente del bautismo de Jesús. Pero no lo hizo. Eso le hubiera garantizado estar en el reino de los cielos. Sí. ¿Verdad? Reitero que siempre debemos tener cuidado y nunca aferrarnos al éxito. A veces una derrota es mejor que el éxito. Las derrotas nos llevan a arrepentirnos, nos hacen humildes y crean en el corazón una desesperación de búsqueda al Señor. Pero el éxito sin humildad nos vuelve orgullosos. Entonces, ¿cómo debemos actuar de aquí en adelante? Leamos Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Verdad? Amén. Yo difícilmente lograba entender este versículo, pero hoy quiero decirle a usted, querido oyente, que esa violencia, ese esfuerzo, es para que nos humillemos, para que tengamos un espíritu contrito y humilde. Por tanto, esa es la violencia, el esfuerzo que debemos hacer. Es así como arrebatamos el reino de los cielos. Amén. Amén. Alabado es el Señor. El Señor nos llama a que podamos cuidarnos del éxito. En esa situación donde están las cosas bien, puede haber situaciones de peligro. Dependamos siempre del Señor en toda situación. Humillémonos delante de Él, tengamos un corazón contrito y humilde. Esforcémonos, arrebatemos el reino y echemos mano de Él para crecer en vida, para orar por las personas, para ser uno con el encargo de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Que el Señor lo bendiga rica y abundantemente este día. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén.